Vivía con mi hermana porque decía que estaba rota y solo quería reconstruirse cerca mío. Pero se metió con mi pareja mientras yo trabajaba y usó mi ropa para dormir con él. La eché sin decir una palabra. Y meses después, confesó que todo fue planeado desde antes de mudarse. Para poner en contexto, tengo 29 años y me mudé a Chicago hace 6 años. Conseguí un buen trabajo en una agencia de diseño digital, me independicé económicamente, y después de unos años de sobrevivir a base de roommates que dejaban platos podridos en la pileta, finalmente logré alquilar mi propio departamento. Nada lujoso, pero mío. La estabilidad emocional llegó poco después, conocí a alguien en una exposición de arte, sí, sé cómo suena eso, y después de un año de salir, nos mudamos juntos. Todo iba tan bien que hasta me daba miedo decirlo en voz alta. Las cosas buenas siempre tienen un precio, ¿no? Y ahí entra mi hermana. No quiero ponerle nombre, porque no se lo merece. Es 2 años mayor que yo, y durante toda nuestra vida la relación fue, digamos, compleja. No era el típico caso de celos obvios o competencia directa, nada de eso. Era más como una indiferencia pasivo-agresiva mezclada con pequeños comentarios disfrazados de humor que te dejaban pensando por días. Si yo lograba algo, ella lo minimizaba. Si yo estaba mal, se mostraba preocupada pero usaba esa preocupación como excusa para remarcar lo mal que manejaba todo. Siempre había una segunda capa en sus gestos. Pero bueno, en mi familia siempre se fingía que todo estaba bien. La frase favorita de mi madre era: son hermanas, se tienen que querer, como si el lazo de sangre alcanzara para tapar las heridas no tratadas. La cosa es que hace un año, mi hermana se quedó sin trabajo y me llamó. No nos hablábamos demasiado, pero de pronto estaba llena de mensajes amables y emojis de carita feliz. Me contó que su contrato había terminado, que su pareja la había dejado y que necesitaba un respiro. Que pensaba mudarse por un tiempito a Chicago y que le haría bien estar cerca mío. Siempre fuiste la más estable de las dos, me dijo, y no voy a mentir, me hizo sentir bien, como si por fin me estuviera reconociendo algo. Mi primer error fue decirle que podía quedarse en mi casa unos días mientras buscaba dónde vivir. Era un 2 ambientes, pero nos las arreglábamos. Mi pareja al principio dudó, pero no le quiso decir que no directamente. Los primeros días fueron tranquilos, incluso agradables. Cocinábamos juntas, hablábamos como cuando éramos adolescentes, casi que creí que las cosas estaban cambiando. Pero después de la primera semana, empecé a notar ciertas cosas. Nada muy grande, solo detalles, mis cosméticos usados, mi cepillo lleno de pelo que no era mío, mis camisas favoritas lavadas y colgadas en su lado del armario. Una vez la vi usando uno de mis perfumes, y cuando le pregunté, se rió como si fuera una anécdota tonta. Ay, pensé que era mío, usamos todo igual de chicas, ¿te acordás? Pero no era verdad. Nunca fuimos de compartir cosas, nunca fuimos así. Después empezó a meterse más con mi pareja. Comentarios inocentes al principio. Qué suerte tenés de que te cocine tan bien, o si yo hubiera tenido un tipo así, no me habría separado jamás. Y él, en su eterna diplomacia, solo se reía. Pero yo lo sentía. Esa energía rara, invasiva. Como si de pronto alguien estuviera tomando medidas de mi vida para ver cómo le quedaba puesta. En una cena de viernes, cuando habíamos invitado a unos amigos, uno de ellos, sin conocer bien la historia, le preguntó cómo era vivir con nosotros. Y ella, sonriendo, dijo, bueno, más que vivir con ellos, es como si fuera parte de esta casa también. Ya me siento parte del mobiliario, ¿verdad? Todos rieron. Yo también. Pero por dentro, algo se me torció. Ese fin de semana le dije que necesitaba que se apurara con lo de buscar un departamento. Ella se hizo la ofendida, dijo que no sabía que estaba molestando y que solo quería estar cerca porque me había extrañado mucho, que se sentía sola, perdida, y que yo era su ancla. Otra vez, los halagos con cuchillo escondido. Me ganó la culpa y la dejé quedarse otra semana. Esa semana cambió todo. Un día llegué antes del trabajo porque me olvidé un USB con archivos. La puerta estaba entreabierta. Y lo que escuché no me lo voy a olvidar nunca. Mi hermana, en la cocina, hablando con mi pareja. Nada romántico todavía, pero sí cargado de esa tensión que no se puede explicar, solo se percibe. Ella le estaba diciendo que él merecía a alguien que realmente lo valorara, y que hay cosas que uno no dice por no romper lo que ya está roto. Él estaba callado. No sé si porque no sabía qué decir, o porque en parte estaba confundido. Yo cerré la puerta fuerte para anunciar mi llegada. Se sobresaltaron, actuaron normal. Pero desde ese día supe que tenía que hacer algo. Porque lo que estaba ocurriendo ya no era una visita incómoda. Era un intento real de insertarse en mi vida. De reemplazarme. De tomar algo que no era suyo, con esa sonrisa que siempre usó para ocultar la ponzoña. Después de ese día, no volví a ver mi departamento igual. Todo lo que antes me hacía sentir segura, mi rincón de lectura, las tazas que había comprado en ese viaje a Lisboa, incluso la manta que usábamos en el sofá, se volvió sospechoso, contaminado.
Caminaba entre mis propias paredes sintiéndome como una intrusa, porque ella estaba por todos lados. No físicamente, aunque también, sino en los gestos, en los silencios, en los microcambios que uno nota cuando vive con alguien y ese alguien empieza a acomodarse demasiado. No dije nada de inmediato. Me guardé lo que escuché, aunque me hervía la sangre. Una parte de mí necesitaba confirmarlo. No quería arriesgarme a hacer un escándalo por una frase ambigua. Mi pareja no dijo nada tampoco, lo cual me incomodó más que si lo hubiera hecho. No preguntó por qué había vuelto tan temprano ese día, no intentó explicarse, ni siquiera fingió que no pasó nada. Actuó como si no lo hubiera escuchado. Como si todos estuviéramos jugando a ignorar la bomba en medio del living. Esa noche, mientras mi hermana dormía, revisé su bolso. Me sentí una mierda por hacerlo, pero estaba desesperada. No encontré nada fuera de lugar, hasta que vi su cuaderno de notas. Es de esas personas que todavía escriben en papel, con frases sueltas, listas, ideas. En una de las páginas, entre garabatos, había una oración subrayada 3 veces, ya está casi hecho. Solo tengo que esperar a que ella rompa. La palabra ella me revolvió el estómago. Esa página estaba escrita con una rabia disimulada, como si lo que más disfrutara no fuera tener algo propio, sino quitarme lo mío. La paranoia empezó a comerme por dentro. Me costaba concentrarme en el trabajo, dormía mal, comía con ansiedad. Cada conversación con ella era una prueba de resistencia. Me estudiaba, me analizaba, me sonreía demasiado. Y él se había vuelto una figura cada vez más distante. No que desapareciera, no. Era peor que eso, seguía ahí, pero como si flotara a unos centímetros del suelo. Participaba, hablaba, me tocaba el hombro al pasar. Pero no miraba igual. Algo se estaba despegando. Pasó otra semana. Y fue una noche de miércoles, lo tengo clavado como una aguja en el calendario, cuando todo se quebró. Yo venía de una jornada eterna, el tipo de día donde todo sale mal. Llegué agotada, con ganas de que nadie me hablara. Y cuando entré al departamento, escuché risas en la cocina. Risas cómplices, de esas que se dan entre personas que comparten un secreto. Me quedé un momento en el pasillo, tragando esa sensación viscosa en la garganta, y entré como si nada. Ahí estaban, sentados juntos, comiendo lo que parecía una cena que habían cocinado entre los dos. Vino abierto, velas, música bajita. Ella llevaba una de mis camisas grandes, como si fuera una pijama casual. Él se levantó de golpe al verme, con cara de esto no es lo que parece, pero no dijo nada. Y ella sonrió. Me ofreció un plato. Justo hablábamos de vos, dijo, como si eso aclarara algo. No me senté. Dije que no tenía hambre. Fui al cuarto, cerré la puerta, y sentí que estaba en un sueño. Uno espeso, denso, sin lógica. Escuchaba sus pasos, sus voces amortiguadas, y me pregunté cuántas veces habían estado así, cuando yo no estaba. Cuántas cenas, cuántas conversaciones cruzadas, cuántas miradas en las que me habían borrado. Esa noche dormí poco. A las 4 de la mañana, cuando por fin logré pegar el ojo, desperté con un ruido, la puerta del cuarto de mi hermana cerrándose. Silencio. Pasos. Y luego, la puerta del living. Me levanté, caminé hasta ahí descalza, sin hacer ruido. Y sí, ahí estaba él, con su laptop en el regazo, pero sin teclear. Mirando fijo a la pantalla sin moverse. No me vio. O eligió no hacerlo. Al día siguiente le pedí que habláramos. Me dijo que no había nada entre ellos, que todo era idea mía, que estaba siendo paranoica, que me estaba afectando el estrés del trabajo, que ella era solo una presencia temporal. Pero lo dijo con una distancia que me dolió más que cualquier confirmación. Me abrazó, pero fue un abrazo de cortesía. Y yo, por orgullo, no insistí. Esa misma tarde, ella me dijo que había conseguido un departamento, que ya se iba, que me agradecía todo. Me dio un beso en la mejilla, agarró su bolso, y se fue. Sin drama, sin confrontación. Pero mientras cerraba la puerta, me miró. Una fracción de segundo, y en esa mirada no había agradecimiento, había triunfo. No me había quitado nada aún, pero sabía que podía. Y eso era peor. Creí que con su partida iba a poder respirar. Pero no. La herida estaba abierta, porque después de ese día, las cosas con él nunca volvieron a ser igual. Después de que ella se fue, el silencio en casa no fue un alivio, fue otra forma de tortura. Ya no estaban sus pasos, su risa exagerada, su perfume pegado a los sillones, sus playlists impostadas que intentaban mostrarse cultas. Todo eso se fue, sí. Pero lo que dejó atrás era más difícil de limpiar, la duda. No solo sobre ella, sino sobre él. Sobre mí. Sobre nosotros. Los primeros días nos tratamos como si todo estuviera bien. Hacíamos lo que hacen las parejas cuando no quieren hablar del elefante muerto en el medio de la habitación, cenas mecánicas, comentarios neutros, sexo sin contacto visual. A veces, sentía que hasta eso era una rutina vacía, como un intento desesperado de volver al antes, pero el antes ya no existía.
Intenté no espiarlo, no revisar su celular, no convertirme en esa versión arrastrada de mí que prometí nunca ser. Pero una noche, mientras él se duchaba, el teléfono vibró. Solo una vez. Lo miré. No lo toqué. Pero vi la pantalla. Era un mensaje de ella. ¿Estás mejor desde que me fui o solo estás sobreviviendo? Preciso. Venenoso. Me latió el corazón tan fuerte que me costó respirar. No era una conversación casual. No era un mensaje aislado. Era una continuación. Una forma de seguir presente sin estar físicamente ahí. Una pregunta que, aunque no fuera respondida, decía mucho. No pude resistirme. Lo desbloqueé. Nunca había hecho eso. No porque confiara ciegamente, sino porque me parecía una línea que no quería cruzar. Pero ya no me sentía en una relación. Me sentía en una guerra silenciosa. La conversación no era larga, pero sí íntima. No hablaban todos los días, pero sí lo suficiente. Frases vagas, fotos de libros, preguntas existenciales como si fueran dos almas incomprendidas conectando en medio del caos. Ella lo provocaba sin necesidad de ser explícita. Y él respondía con esa ambigüedad que deja abierta la puerta sin invitar a entrar. Pero no la cerraba tampoco. Cuando salió del baño, le di el celular en la mano. No dije nada. Me miró. Supo. En vez de explotar, me senté. Le dije que hablara. Que no había espacio para juegos. Él no negó nada. Dijo que no pasó nada físico, que nunca se había cruzado una línea concreta. Pero también admitió que había sentido algo raro en esos días. Que fue confuso. Que se sintió visto de una manera distinta. Que se arrepentía. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor al ser sincero. Como si eso sanara algo. No lloré. Ni grité. Ni rompí nada. Solo lo miré y le pregunté, ¿y ahora qué? Él no supo qué decir. Estuvimos semanas en esa especie de limbo afectivo. Seguíamos conviviendo, pero ya no compartíamos. No discutíamos, pero tampoco nos elegíamos. Y lo más triste, nos habíamos convertido en dos desconocidos que sabían demasiado el uno del otro como para fingir que podían empezar de nuevo. Y mientras tanto, ella seguía flotando en nuestras conversaciones sin ser nombrada. Como un espectro. Como una fractura que no se veía pero dolía al moverse. Hasta que un día la vi. En un café, en el West Loop. Estaba con una amiga. Reía. Llevaba puesta mi chaqueta verde. No era parecida, era la mía. La reconocí por una pequeña mancha de pintura blanca en el bolsillo derecho. Me acerqué. Ella me vio. Sonrió como si nada. Le pregunté de frente si era mi chaqueta. Dijo, ¿ah, esto? Pensé que me la habías regalado cuando me fui. Esa frase me dejó helada. La miré a los ojos y le dije lo único que no había dicho en todos esos meses. ¿Qué quieres de mí? Y por primera vez, no fingió. Me dijo, con la voz baja y tranquila, lo que siempre quise. Que me veas. Esa frase me rompió algo que ya estaba rajado. Me fui. No podía quedarme a interpretar sus traumas, a descifrar sus necesidades no resueltas. No me importaba su infancia, ni cómo la había tratado la vida. Estaba harta de ser el eco de sus vacíos, harta de que mi vida tuviera que girar alrededor de su sombra. Esa noche llegué a casa y le pedí a él que se fuera. No fue un grito ni una amenaza. Solo una certeza. No lo odiaba. No estaba vengándome. Simplemente ya no tenía energía para seguir compartiendo techo con alguien que no supo proteger lo que tenía. Alguien que dejó una grieta abierta para que otra entrara, aunque fuera con los pies descalzos. Él empacó sin decir mucho. Me abrazó antes de salir. Un abrazo verdadero, pero vacío. Como un adiós a algo que murió en silencio. Y ahí me quedé. Con mi soledad. Con mi rabia. Con mi dignidad a medio reconstruir. Pensando que, por más que me hubiera librado de ambos, todavía no sabía cómo recuperar todo lo que me habían quitado sin tocar una sola cosa. Hubo algo extraño en los días que siguieron. No fue tristeza lo que sentí, ni alivio. Fue más bien una sensación de entumecimiento, como si mi cuerpo se hubiera puesto en modo automático para que yo no colapsara. Me levantaba, trabajaba, comía, pero no estaba ahí. Era como si alguien más estuviera habitando mi rutina, usando mi cara, durmiendo en mi cama. Yo miraba desde lejos, con la cabeza llena de imágenes que no sabía procesar. En las primeras noches sin él, no lloré. Lo que sentía era demasiado áspero para las lágrimas. Era una mezcla de vergüenza y agotamiento. Me daba vergüenza haber permitido que todo llegara tan lejos. Haber ignorado las señales, haber creído que estaba construyendo algo firme cuando en realidad estaba sosteniendo una estructura que se caía desde hacía tiempo. Y lo más agotador, haber compartido mi espacio, mi historia, mi pareja, con alguien que, en el fondo, siempre estuvo compitiendo conmigo. Porque eso era lo que había detrás de todo, ¿no? Competencia. Pero no una sana, ni una de esas que impulsan a mejorar. Era una guerra silenciosa que venía desde antes de que pudiera nombrarla. Porque cuando pienso en mi infancia, hay algo que se repite, ella mirándome, no con cariño, sino como si estuviera evaluando todo lo que tenía para copiarlo o destruirlo. Durante años traté de racionalizarlo.
de decirme que eran inseguridades suyas, que tal vez yo sin querer me ponía en un lugar de superioridad, que nuestros padres nos trataban igual pero ella lo vivía distinto. Pero eso no explicaba todo. No explicaba por qué, cada vez que yo lograba algo, ella lo convertía en un ataque personal. O por qué parecía disfrutar cuando las cosas me salían mal. Me acuerdo de cuando gané esa beca para estudiar un semestre en Berlín. Ella fue la primera en decirme que eso en realidad no te garantiza nada y que igual el diseño gráfico es una carrera muy saturada. Cuando conseguí mi primer trabajo, no me felicitó. Solo dijo, bueno, por lo menos ya no te mantenemos entre todos. Como si el hecho de estar desempleada 6 meses después de terminar la universidad hubiera sido un crimen imperdonable y no una realidad compartida por casi todos nuestros amigos. Después de que se fue y él también se fue, me encontré revisando fotos viejas. Esas que una guarda sin saber para qué. No sé qué estaba buscando. Quizás alguna prueba de que en algún momento fuimos hermanas de verdad. Pero lo que encontré fue una secuencia de patrones que nunca quise ver, en cada cumpleaños, ella con cara de querer estar en otro lugar. En cada evento familiar, su postura siempre ligeramente apartada de la mía. En las pocas fotos juntas, una sonrisa de dientes apretados. Nunca una mano sobre mi hombro. Nunca una complicidad auténtica. Y sin embargo, la había dejado entrar a mi casa. Pensé en todo esto una madrugada en la que no podía dormir. Me senté en el piso del baño, con una taza de té que ya se había enfriado, y me pregunté, ¿y si todo esto no fue solo culpa de ellos? ¿Y si yo también me fallé a mí misma? Porque la verdad es que permití que cruzaran mis límites. No una, sino muchas veces. Porque quise ser la hermana comprensiva, la novia tolerante, la persona madura. Me tragué las dudas, las molestias, los signos de alarma, para no ser la que genera conflictos, para no ser dramática, para no parecer loca. Y eso me volvió invisible para mí misma. Decidí empezar terapia la semana siguiente. No porque sintiera que estaba a punto de quebrarme, sino porque ya me había quebrado, y nadie lo había notado. Ni siquiera yo. Las primeras sesiones fueron duras. Lloré más en esa habitación de paredes beige que en los últimos 5 años de mi vida. Pero también me ayudó a juntar las piezas, a entender que no era culpa mía que ella arrastrara una mochila emocional que eligió descargar sobre mí. Pero sí era mi responsabilidad decidir qué hacer con eso. Si seguir cargándola o soltarla. Y eso fue lo que empecé a hacer. A soltar. Primero dejé de revisar sus redes sociales. Porque sí, lo hacía. De forma casi adictiva. Me metía a ver si subía fotos, si publicaba frases ambiguas, si seguía con su puesta en escena de víctima incomprendida. Pero ya no más. No quería seguir dándole espacio en mi cabeza. No merecía vivir rent-free en mi mente. También dejé de hablar de él. Porque cada vez que alguien me preguntaba por la relación, decía nos estamos tomando un tiempo. Como si hubiera una posibilidad de volver. Pero no. Se había ido. Punto. No necesitaba maquillar esa verdad. Empecé a escribir también. No con la idea de publicar nada, sino como un ejercicio para recuperar mi voz. Me di cuenta de que había estado tanto tiempo tratando de sostener una imagen, de pareja feliz, de hermana solidaria, de mujer equilibrada, que me había olvidado de escucharme. Y cuando me escuché de verdad, entendí que estaba más enojada conmigo que con cualquiera de ellos. Esa fue una de las revelaciones más incómodas, pero también la más liberadora, porque si yo había sido parte del problema, entonces también podía ser parte de la solución. Los meses siguientes fueron los más raros de mi vida. No porque pasaran cosas extraordinarias, sino porque por primera vez no pasaba nada, y eso era un descanso brutal. No había drama, no había tensión, no había nadie durmiendo en el sillón fingiendo que era temporario, no había mensajes sospechosos ni conversaciones a medias tintas, solo yo, mi cama, mi espacio, silencio. Y, al principio, una sensación de vacío que era tan incómoda como necesaria. Volver a estar sola después de tanto tiempo fue como salir de un lugar con música fuerte y luces parpadeantes, y entrar a una cabaña en medio del bosque. Al principio estás desorientada. Todo te parece demasiado lento, pero después, empezás a escuchar cosas que antes no notabas, tu respiración, tu hambre real, tus ganas de hacer algo que no sea sobrevivir. Retomé cosas que había dejado tiradas por años. Volví a pintar, a correr por las mañanas, a cocinar para mí, sin tener que negociar con nadie si era mucho ajo o muy picante. Empecé a reconectar con amistades que había ido dejando atrás en el camino por priorizar una relación que, en retrospectiva, se estaba oxidando desde hace rato. Y aunque todo eso suene a autoayuda, no fue un proceso lineal ni lindo. Hubo recaídas. Hubo días en los que me costaba levantarme. Hubo noches en las que volví a revisar si él había visto mis historias, o en las que me preguntaba si mi hermana estaría arrepentida, si alguna vez se le pasaría por la cabeza que había cruzado todos los límites. Pero también entendí que no necesitaba esas respuestas. Porque todo lo que necesitaba saber ya lo sabía. Y no necesitaba más pruebas. Me habían mostrado quiénes eran cuando pensaban que yo no los estaba mirando. Y justo cuando pensaba que estaba cerrando capítulos, una bomba.
Me llama mi madre. Casi no hablábamos desde el drama. No porque yo la hubiera cortado, sino porque siempre que hablábamos encontraba la forma de justificar lo de mi hermana. No directamente, claro. Pero con ese tono en el que se insinúa que ella no está bien, que vos sabés cómo es, que siempre fue más sensible. Y yo, cada vez que escuchaba eso, sentía que tenía que defenderme por haberme defendido, como si yo también le hubiera fallado a alguien por haber puesto un límite. Pero esta llamada era distinta. Había algo urgente en su voz. Necesito que vengas a casa. Hay algo que tenemos que decirte. Los tres. Tu hermana está acá. Le pregunté si estaba enferma, si le pasó algo grave. Dijo que no. Que estaba reflexionando. Que había venido sola. Que quería hablar. Que había escrito una carta. Yo no quería ir. Parte de mí pensaba, ¿para qué? ¿Para qué remover todo de nuevo si ya lo enterré? Pero la otra parte, la parte tonta, la parte que todavía tiene esa necesidad infantil de que alguien reconozca que te rompió y le importe, esa parte dijo que sí. Fui un sábado. Llegué temprano. El auto de mi hermana ya estaba en la entrada. Tuve que respirar 3 veces antes de tocar el timbre. No me temblaban las manos, pero sí la mandíbula. Me dolía de tanto apretar los dientes sin darme cuenta. Abrió mi padre. Me abrazó. Noté que había bajado de peso. Me pregunté cuántas veces se había preguntado dónde se equivocaron con nosotras. Ella estaba sentada en el living. No se levantó al verme. Solo me miró. Y fue la primera vez, en toda mi vida, que la vi sin ese velo de superioridad pasiva. Estaba rota. O cansada. O ambas cosas. No empezó hablando. Me dio una hoja. Escrita a mano. Una carta. La leí en silencio. Decía cosas que no esperaba. Nada de excusas, ni de no fue mi intención, ni de me sentí desplazada. Era otra cosa. Una especie de confesión, sin adornos. Decía que había pasado toda su vida sintiendo que competía conmigo aunque yo nunca compitiera. Que no soportaba verme feliz porque eso le confirmaba que ella no lo era. Que cuando se mudó conmigo, ya tenía un plan armado para probar que yo no era tan perfecta como todos creían. Que cuando vio que él no me miraba como antes, se sintió poderosa. Que cuando lo sintió confundido, se sintió amada. Pero que nunca pensó que se iba a quedar sola. Que él se fuera fue un cachetazo. Que yo no la enfrentara, también. Que se quedó esperando que la insultara, que la empujara, que la sacara de mi casa con gritos. Pero no, y eso, me escribió, fue más duro que cualquier bofetada. La carta terminaba diciendo que no quería que fuéramos amigas, ni hermanas, que no sabía qué quería, solo sabía que no podía seguir viviendo como antes, que había empezado terapia, que no quería repetir la historia con nadie más, y que lamentaba haber hecho de mí el blanco de su miseria. La dejé sobre la mesa. No la abracé. No lloré. Le dije que le creía, porque sí, le creía. Pero también le dije que eso no significaba que quería un vínculo. No todavía. Que necesitaba más tiempo. No para perdonarla, porque ya lo había hecho, sino para procesar que nunca iba a tener a esa hermana que siempre imaginé que podía tener si las cosas hubieran sido distintas. Nos fuimos sin más palabras. Volví a casa y esa noche dormí como hacía meses no dormía. Por primera vez, sentí que lo que me habían quitado ya no lo necesitaba para estar completa. Hubo un cambio que no noté de inmediato, pero que fue creciendo en mí como un síntoma inverso, la ausencia de ansiedad. Era tan extraño que al principio me desconcertó. Me despertaba esperando esa sensación conocida de vacío en el estómago, ese latido acelerado sin razón, esa mente hiperactiva repasando diálogos imaginarios. Pero no. Me levantaba, me vestía, salía, y no sentía que el mundo estuviera a punto de aplastarme. No fue una revelación súbita, fue progresivo. Y no tuvo nada de heroico. No fue que de repente me volví fuerte ni iluminada. Solo entendí, por las malas, que hay relaciones que no se salvan, y está bien. Que uno puede amar a la familia, pero no tiene que vivir ahogado en su toxicidad solo porque comparte ADN. Que hay afectos que son como ropa que ya no te entra, y si te empeñas en usarlos, terminas deformada. Durante ese tiempo empecé a hacer algo que siempre había evitado, salir sola. Ir al cine sola. Comer en restaurantes sola. Ir a eventos sola. No para postearlo, no para demostrar nada, sino porque empecé a disfrutar mi propia compañía de verdad. A elegir lugares por lo que me hacían sentir a mí, y no por cómo quedaban en una story. Conocí gente nueva. Nada profundo. Gente con la que tomé una birra, hablé de libros, intercambié playlists. Gente sin historia, sin carga. Y eso fue un alivio. Pero también tuve cuidado de no repetir el patrón de abrir puertas sin filtro. No quería reemplazar el caos con otro caos. Quería aire, espacio. Y lo estaba logrando. Hasta que una tarde, saliendo del trabajo, recibí un mensaje inesperado. Era de él. No había bloqueado su número, aunque lo pensé varias veces, pero nunca lo hice. No sé si por masoquismo, por ego, o por esa parte idiota que se queda esperando que el otro entienda el daño que hizo. El mensaje era corto.
Solo quería decirte que nunca fui el hombre que merecí. Lo estoy entendiendo recién ahora. ¿Perdón? No contesté. No porque no tuviera nada que decir. Tenía miles de cosas. Pero entendí que lo que yo necesitaba no era una disculpa a medias, enviada por impulso, sino la distancia. La definitiva. No quería reabrir algo que ya estaba clausurado. No quería volver a la versión de mí que necesitaba que él validara mi dolor. Ya no era esa persona. O, al menos, estaba dejando de serlo. La ironía es que cuando dejé de esperar explicaciones, empezaron a llegar. Pero ya no me servían. Porque el tiempo tiene eso, si no se respetan los momentos, las palabras llegan vencidas. A las pocas semanas, una amiga en común me contó que él se había mudado a otra ciudad. Que había conseguido trabajo en una consultora en Portland, que estaba reconstruyéndose. Me dio igual. No con frialdad, sino con claridad. No me dolía su nombre, ni su cara. No me provocaba nada. Ni bronca, ni tristeza. Era solo un capítulo cerrado. Uno con páginas manchadas, sí, pero ya lejano. De mi hermana no supe nada más directamente. Supe por mi madre que seguía en terapia, que estaba trabajando medio tiempo en una librería, y que había pedido que no le hablara de mí. Me pareció justo. Mutuo. Lo importante ya se había dicho. Lo demás era decorado. Un día, mientras caminaba por el parque donde solíamos ir con él los domingos, pensé algo que me dejó quieta. Ya no tengo miedo de que vuelva. Antes, cuando todo era reciente, tenía pesadillas en las que él tocaba la puerta, llorando, pidiéndome otra oportunidad. Y yo, en el sueño, dudaba, lloraba, lo dejaba entrar. Pero ahora, si eso pasara, solo lo miraría con tristeza. No por él, por mí, por la mujer que fui entonces, la que pensaba que tener pareja era una especie de trofeo, que tener una hermana cerca, aunque la destruyera emocionalmente, era mejor que estar sola, que el amor era algo que se mendigaba. Me dolía haber sido esa mujer. Pero también me enorgullecía no serlo más. Lo raro de sanar es que uno no se da cuenta de cuando pasa. No hay un aplauso. No hay una escena épica. Un día simplemente haces café, pones música, y te das cuenta de que no pensaste en ellos en días, que tu energía está puesta en otras cosas, que ya no estás esperando un mensaje, ni temiendo uno. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir poderosa. No por venganza. No por demostrar nada, sino porque recuperé algo que pensaba que había perdido para siempre, mi paz. Justo cuando pensás que tenés todo bajo control, la vida te lanza algo al pecho para recordarte que no sos invencible, que por más terapia, silencio, café a solas o paseos introspectivos que hagas, hay heridas que no cierran del todo. Y lo más jodido es que a veces no es una catástrofe lo que te desarma, sino un detalle, una palabra, una foto vieja, un recuerdo sin invitación. Eso me pasó un domingo al mediodía. Estaba ordenando una caja con papeles, boletos de viajes, entradas de cine, y encontré una carta que me había escrito mi hermana hace años. Mucho antes de todo esto. Teníamos 20 y pico, y ella se había ido un tiempo a vivir a Italia. Fue en esa época donde, según mi memoria selectiva, las cosas eran neutras, ni malas ni buenas, cada una en lo suyo. La carta era corta. Me contaba cómo se sentía allá, lo que extrañaba. Me hablaba de una plaza que le gustaba porque se parecía a la de nuestro barrio, donde íbamos a andar en bici de chica. Cerraba diciendo que, a pesar de nuestras diferencias, me quería. Que aunque no lo dijera seguido, yo era su cable a tierra. Tuve que sentarme. No porque fuera una carta especialmente profunda, sino porque contrastaba brutalmente con la mujer en la que se había convertido después. ¿Era todo mentira? ¿Fue una fase? ¿O realmente hubo un momento en el que nos tuvimos de verdad? No busqué responder esas preguntas. Aprendí que no todo se responde. Algunas cosas se archivan con dignidad. Pero ese domingo me pegó más fuerte de lo que esperaba. Ese día decidí hacer algo que había evitado por meses, escribirle. No para retomar el vínculo, ni para perdonar por segunda vez, solo para cerrar el círculo, porque a veces lo más valiente no es cortar, sino ponerle punto final de forma consciente. Le mandé un mensaje simple, sin adornos, sin drama. Leí tu carta vieja. Me removió cosas. Solo quería que supieras eso. Estoy bien. Espero que vos también. No esperaba respuesta. Pero llegó. Gracias. No sé bien qué hacer con eso, pero te agradezco. Estoy mejor. Y sí, yo también me acuerdo de esa plaza. No seguimos hablando. Pero no hizo falta. Fue un pequeño intercambio que, por primera vez, no tenía intención oculta. Ninguna buscaba ganar. Era solo lo que era. Dos personas que compartieron un infierno, se escupieron encima, se incendiaron mutuamente y sobrevivieron. Punto. A la semana siguiente, algo más insólito ocurrió. Recibí una invitación. Era una expo de diseño en Berlín, una especie de edición especial de los egresados de mi universidad. Estaban armando una muestra con antiguos alumnos que habían seguido caminos distintos. No era una gala. No era un premio. Era una muestra modesta,
colaborativa, y alguien me había postulado. Tuve un impulso. Acepté. Compré el pasaje. Y por primera vez desde que todo se desmoronó, sentí ganas reales de irme lejos. No para escapar, sino para respirar otro aire. La llegada a Berlín fue extraña. Había estado ahí en mi época de estudiante, cuando la vida todavía era un borrador. Volver sola, ahora, con todo lo vivido, fue como entrar en una versión paralela de mí mismo. La expo fue linda. Pequeña, sincera. Mi trabajo estaba colgado en una esquina, y vi a un par de profesores que ni siquiera se acordaban bien de mí. No importaba. No fui por eso. Fui para ver si podía volver a conectarme con la parte de mí que estaba antes de todo. Antes de ella. Antes de él. Antes del drama. Y, sorpresa, ahí estaba. La chica que se levantaba temprano en un país que no conocía, que escribía en libretas con olor a café, que salía a caminar sin destino, que diseñaba cosas feas pero con corazón. La reencontré. Y esa noche, sentada sola en la habitación de un hostel berlinés, me prometí algo: no voy a volver a esa vida de guerra silenciosa. No voy a poner más excusas para relaciones que me drenan. No voy a hacer espacio para gente que entra a mi casa con cuchillos disfrazados de halagos. Y, sobre todo, no voy a perderme de nuevo por tratar de salvar a otros, porque nadie te rescata. O te sacás vos misma del pozo, o vivís ahí creyendo que es hogar. Y yo ya había vivido suficiente tiempo bajo tierra. Volví de Berlín con algo que no tenía antes: no esperanza, ni amor propio, ni ninguna de esas palabras que se repiten tanto que ya suenan vacías. Volví con dirección. Una especie de brújula interna que, por fin, no apuntaba a personas, vínculos o recuerdos. Apuntaba a mí. Y no fue una epifanía, ni una iluminación espiritual. Fue un cansancio profundo, sí, pero acompañado de claridad. Tenía 29 años y me di cuenta de que la mayoría de mis decisiones habían sido reacciones, no elecciones. Reacciones a lo que los demás hacían, esperaban o me empujaban a tolerar. Reacciones a lo que mi hermana me tiraba encima. A lo que él no decía pero sugería. A lo que mis padres proyectaban. Y había llegado el momento de elegir, no como un acto de revancha, sino como un acto de responsabilidad. Nadie más iba a hacerlo por mí. Entonces tomé decisiones. La primera fue moverme de ese departamento, el mismo que había sido escenario de risas, cenas a media luz, traiciones encubiertas y despedidas mudas. No me dolía como antes, pero tampoco me inspiraba nada. Era una cápsula de todo lo que fui, y de lo que no quiero volver a ser. Encontré un lugar más chico, pero con luz natural en todas las ventanas. Silencioso. Con espacio justo. Sin sobras. También cambié de trabajo. No radicalmente, solo un paso más cerca de lo que quería hacer de verdad. Empecé a rechazar proyectos que no me motivaban. A decir no sin sentirme culpable. A no justificar cada pequeño límite como si tuviera que convencer a todos de que merezco paz. Con mi familia, puse distancia. No fría. Solo clara. Aprendí que no es mi trabajo sanar a nadie más. Que puedo amar a mi madre y no llamarla cada semana si eso me consume. Que puedo estar orgullosa de mi hermana por estar mejor sin volver a meterla en mi vida. Que puedo perdonar sin restablecer el vínculo. Un día, mientras leía en el parque, la vi. Mi hermana. No fue una película. No hubo música triste, solo dos mujeres adultas que se reconocen a la distancia. Nos acercamos. No nos abrazamos. Ella llevaba una bolsa de tela, un libro asomando. Yo tenía auriculares. Nos sacamos los auriculares al mismo tiempo. Nos sonreímos. Nos saludamos. No hablamos del pasado. Ni del presente. Charlamos un poco del clima, de un local nuevo que habían abierto cerca. Me preguntó si seguía diseñando. Le dije que sí. Me dijo: me alegro. Y después de unos minutos, nos separamos. Y fue perfecto. No porque fuera ideal, sino porque fue real. Porque ambas entendimos, sin decirlo, que ya no éramos las mismas. Que no podíamos volver a lo que nunca fue sano. Pero que tampoco necesitábamos seguir en guerra. Me fui con una extraña sensación de cierre. No de final feliz, ni de reconciliación de película. Cierre verdadero. De esos en los que sabes que ya no hay nada más que explicar. Esa noche escribí en mi diario: no necesito que la gente cambie para estar bien. Solo necesito cambiar la forma en la que permito que me afecten. Y con eso, cerré esta etapa.